Contratapa. Historias documentadas, nunca publicadas. Contratapa. Artistas que te influenciaron sin que los conozcas. Contratapa. Hoy en Contratapa repasaremos la vida y obra de Dolores Remedios de Núcas, su prosa, sus composiciones novedosas, su interés por la mecánica y las dificultades que sufrió para poder profundizar sus pasiones. Hoy en Contratapa, Dolores Remedios de Núcas. Dolores Remedios de Núcas nació en Tucumán el 14 de noviembre de 1865. Sus padres buscaban un varón, así que la dejaron en el buzón de bebés no deseados que cada hospital tenía por aquellos días. Unos amigos de la pareja le indicaron al padre que una niña requería menos atención y menos inversión material. Es por esto que, arrepentidos, volvieron al hospital y se la llevaron. Su infancia como hija única fue austera. Sus padres, por recomendación de su médico de cabecera, les daban un abrazo por día y los fines de semana un beso en la mejilla. Según los estudios de la época, racionando el afecto dado a las mujeres en su niñez y adolescencia, sumado a un orden en los espacios que habitaba y con un estricto régimen de horarios, los padres aseguraban una adulta con todos los modales correspondientes a una señora de su casa. Dolores cursó sus estudios en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el Colegio Sarmiento, una exclusiva escuela laica. Tanto su padre como su madre eran terratenientes y gozaban de una interesante posición económica. En 1885, Dolores decide tomar clases de poesía con el artista italiano Santiago Falsucci, recién llegado a Tucumán. Sus rápidos avances en la escritura y en la forma en que escribía tempranas composiciones llamaron la atención tanto del profesor como de allegados. El propio Falsucci incitó a la incipiente poeta a exponer sus escrituras en lugares públicos. Tras varios intentos, finalmente Dolores venció su vergüenza. Quería trabajar aún más sus composiciones, pero sí le parecía interesante exponer aunque sea escritos de otros autores. Fue en el verano de 1886 en una plaza y como parte de una exposición de arte, Remedios de Núcas expuso algunas de sus poesías favoritas. El público la recibió de manera tímida, ella tomó el evento como una prueba de lo que podía hacer. Tras romper el hielo y ver que no era tan grave como parecía, Dolores se propuso volver a presentarse en público, esta vez con composiciones propias. Comenzó entonces la ardua tarea de la puesta a punto de nuevas composiciones en medio de las tareas de limpieza de la estancia donde vivía con su familia, lavar a mano la ropa de todos, hacer las comidas y lavar los utensilios de cocina, limpiar con cera los muebles, atender a su madre quien yacía postrada por un golpe mientras fregaba y cosechar los huertos y demás plantaciones de la casa. Fue para el verano de 1887 en donde pudo hacerse un tiempo y terminar las composiciones. Entonces sí, planeó la presentación. Las mañas de los paisanos. Era una pulpería en donde el dueño tenía una sordera avanzada y toda exaltación lo perturbaba. Se tomaba alcohol y se jugaba las cartas. Dolores conocía el lugar porque una vez trabajó sirviendo, pero tuvo que ser despedida ya que según el dueño no le convenía, ya que de vez en cuando iba a llevar las copas a las mesas y los borrachos la tocaban, me los desconcentraba y generaba griterío, comentaba el sordo. Cuando fue a hablar con el dueño del lugar, éste le indicó que no estaban tomando más mujeres, que tenían todo completo en cuanto a personal y le recordó su despido previo. Dolores tuvo que explicarle otra vez que se trataba de una exposición de poesía. Fue ahí cuando el dueño del lugar pensó que se trataba de una broma y se ofendió. En el tercer intento, explicando lo que quería, Dolores tuvo éxito y consiguió la fecha para exponer. El ambiente fue hostil y solo pudo exponer una de sus poesías, que no fue bien recibida y por la cual tuvo que irse al terminarla. Dicho texto empezaba así: el amor después del amor, tal vez se parezca a este rayo de sol. ¿Y ahora qué busqué? ¿Y ahora qué encontré? El perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas. En la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Esta poesía, encontrada por historiadores hace pocos años, fue una gran revelación tanto para la rama que estudia la historia como también para la música contemporánea.
De esto habla el historiador, arqueólogo, peluquero y analista de papel y tinta, el señor Adolfo Cipagil. Sí, fue muy revelador. El estudio del papel para determinar en qué año se había escrito nos llevó mucho tiempo. Laboratorios, análisis de tinta y caligrafía, segundos estudios, debates. Pero bueno, en un momento estábamos a punto de abandonar los estudios porque no avanzábamos e íbamos a definir que se trataba de algún forro que había escrito una letra de Fito Páez en una hoja común y corriente. Pero mi asistente me hizo saber que en la esquina superior izquierda se encontraba la fecha sellada por una imprenta de la época. Eso nos cambió el panorama y pudimos definir que se trataba de un escrito de antaño. Esto nos originó un debate. ¿Cómo pudieron dos artistas escribir la misma poesía en épocas distintas, no? El mal trago vivido en la pulpería no detuvo a Dolores, quien ahora buscaba nuevas composiciones. Días después compró una bici para pasear e inspirarse. Toda la provincia de Tucumán fue y es bellísima, pero ella no pudo disfrutar de su estética plenamente. A las pocas cuadras su bicicleta se averió y el arreglo iba a devenir en una poesía. En su bolso tenía algunas herramientas, así que se dispuso a intentar arreglarla. En el momento cúlmine del arreglo, herramienta en mano, un paisano pasó y vio la escena. Acto seguido, gritos y reclamos. Varios hombres la señalaban, algunos la hostigaban, otros la acusaban de brujería y Dolores comprendió lo que sucedía. Una mujer intentando arreglar con herramientas una bicicleta. Atinó a terminar rápido, subirse al vehículo y pudo así escapar. Dolores sentía un enorme pesar en su cotidiano, y si bien al principio no tenía conciencia, con el pasar del tiempo cada vez se acentuaba más ese sentir. El episodio de la bicicleta tuvo su lado positivo, que fue el exteriorizar con una poesía sus sensaciones. No tardó mucho en ir a una plaza, subirse a uno de los banquitos y desde allí proclamársela a los transeúntes, corriendo el riesgo que la escupan, la apedreen o la detengan por demencia temporal. El texto decía así: me gusta estar a un lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrellen en la nada, vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. El texto hallado hace poco más de 5 años en un subsuelo de una agencia de delivery de Globo fue analizado arduamente. De esto habla el historiador, arqueólogo, peluquero y analista de papel y tinta el señor Adolfo Cipagil. Sí, con este segundo texto hallado pudimos determinar que Fito Páez no solo es medio pelotudo, sino que además copió la obra de otro artista. Dolores sentía pasión por desarmar y armar su bicicleta, y no solo eso, también tenía deseos de estudiar algo relacionado con la mecánica. Las carreras en esa época no eran muchas y ella sabía que no tendría el camino fácil. Corría 1890 y en el examen de prueba remedios de nucas tendría que pasar el detector de bultos, un mecanismo novedoso que aseguraba el ingreso de hombres a la educación técnica y o universitaria. Dolores juntó algunas medias y se las colocó en su entrepierna. Afortunadamente el dispositivo, que constaba de un palo de madera como vedor, era manejado por un varón y la joven pudo pasar la prueba sin necesidad de vestirse como hombre. Los días y los meses pasaban, Dolores se asentaba en sus estudios, el detector de bultos seguía sin detener a de nucas y los maestros la veían como una joven promesa. Con el tiempo y por la facilidad que desarrolló para las temáticas mecánicas, fue especializando su conocimiento en cosas cada vez más puntuales. La poesía seguía a la par de la mecánica y servía para expresar lo que sentía. En los espacios de divulgación ya se hablaba de Nucas como alguien brillante y la propia Dolores fue desarrollando teorías interesantes que captaban la atención de hombres que en otras circunstancias no la escucharían. Hacia 1891, Dolores logra desarrollar un proyecto para construir una maquinaria para la perforación y transporte de petróleo, algo revolucionario para la región y que pocos saben. El proyecto fue aprobado por las autoridades y tiempo después Latinoamérica seguiría el método fundado por la poeta. Dolores fue llamada por el presidente Carlos Pellegrini y se entrevistaron. Él descubrió que no era varón, pero la perdonó. Le dijo que sus avances servirían para todo el continente y se dispuso a realizar un pequeño acto para agasajarla a ella y a su equipo de trabajo, pero en secreto, por justamente su condición de mujer. En ese pequeño acto Dolores lee una poesía que sirvió de cierre del evento.
El texto decía: dar es dar, y no fijarme en él y en su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué das vueltas la rueda, por qué no te detenés, yo te digo que dar es dar. A continuación, Lisandra de la Torra, licenciada en Sociología, profesora de Literatura, curiosa. Entendimos siempre que Dolores había fundado una manera de extraer petróleo, que incluso hoy sigue siendo uno de los mecanismos que el mundo tiene para poder funcionar. Sin dudas, Fito Páez vio en ella el petróleo que la propia Dolores enseñó a extraer. Su historia estuvo silenciada por mucho tiempo, en escuelas, en universidades, en gomerías, en bicicleterías, en todo lugar donde la técnica y la mecánica existiera. Dolores fue tabú, pero ya no más. Dolores de Lucas contribuyó a la poesía argentina. Tuvo mucho que ver en los métodos empleados por las potencias para extraer petróleo y sirvió para que muchos artistas también desarrollen su arte. Algunos dirán que fue pionera en una manera de hacer poesía, algunos que fue pionera en extraer petróleo anticipándose a los Estados Unidos, y otros la ignorarán. Su historia trascendió el arte, pero sin duda su vida fue arte hecha piel. Dolores de Lucas, una visionaria, una artista inigualable, una voz plagiada pero no olvidada, una digna representante de Historias de Contratapa.